se había organizado una fiesta de San Valentín en una casa montaña arriba. Claudia no asistiría porque sus padres le negaron el permiso. Sin embargo, ella permaneció en casa esperando la visita de su novio, pero en lugar de eso, recibió la llamada de sus amigas, avisándole que su novio se encontraba en la fiesta, pero con otra chica. Claudia de inmediato se las ideó para salir y como no acostumbraba a mentir, sus padres no dudaron en dejarla salir. Tomó un taxi hasta la fiesta y no tardó mucho en encontrar a su novio, que efectivamente estaba con otra mujer. En un par de minutos, su novio la convenció de que subiera con él al coche. Discutían mientras él conducía y en una curva chocó contra otro auto. Claudia salió disparada por el parabrisas, estrellándose contra el pavimento, pues no llevaba el cinturón puesto. Los conductores de los dos autos bajaron de inmediato, se acercaron a la chica y ésta no respiraba. Sabiendo que los dos habían bebido, temían ser culpados de homicidio imprudencial y arrojaron el cuerpo de esta chica en un desnivel. Cayó boca abajo, pero ella seguía viva, aunque no podía moverse. Pasaron así 3 días y esta chica murió desangrada. Pasaron por ahí por la zona unos trabajadores. Lo que les llamó la atención fue un bulto, o por lo menos eso parecía. Cuando se acercaron, encontraron a esta chica ya sin vida. Su vestido, que antes era crema, ahora estaba de color rojo, de tanta sangre que había perdido. Nadie fue culpado por el hecho, pues no se encontraron pruebas, y el novio permaneció en silencio. Pero resulta que años más tarde, él ya no podía con tanta culpa, con tanta carga, así que confesó. Dijo que la habían arrojado a una zanja, pues el miedo lo invadió, y en ese momento, él se marchó en su auto. Pero, ¿por qué fue que confesó todo esto años después? Muy fácil. Habían encontrado jóvenes con sus mismas características muertos en aquella zanja. Así es, se habían estrellado donde tiraron a la chica. Al escuchar todo esto, el novio entró en histeria total, por lo cual fue a confesar su crimen, diciendo que ella había vuelto por venganza. Y es por eso que cada día de San Valentín, Claudia se aparece en la carretera pidiendo un aventón, esperando que alguno de los chicos que ataca sea uno de los culpables de haberla abandonado aquella noche. Se dice que los atrae con su vestido rojo, los convence de quitarse el cinturón de seguridad para besarla. En el momento que le tocan sus manos, se llenan de sangre y pierden el control del volante en la curva, donde igual que ella, se estrellan en el pavimento al salir despedidos por el parabrisas. Era el día de San Valentín y Marisol estaba muy emocionada, pues su marido le había prometido un nuevo horno, ya que el anterior se había descompuesto. Fueron al supermercado a ver hornos, pero estaban demasiado caros, no podían pagarlo. Así que fueron a una casa de empeños, donde encontraron un horno que les llamó mucho la atención, pues era como el que ella soñaba. Así que sin pensarlo, lo compraron. Luis lo llevó y lo colocó en la cocina esa misma tarde. Marisol se levantó a las 2 de la madrugada a tomar un poco de agua. Pero algo le llamó mucho la atención, y es que escuchó unos ruidos provenientes de la cocina. Fue sigilosamente escuchando esos ruidos que lo llevaron hasta el horno. Pero al abrir la puerta del horno, escuchó como unos murmullos. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo.
Días después, Marisol vio otra cosa todavía más inquietante. Era de noche y se encontraba sola porque Luis había salido a beber con sus amigos. La mujer estaba entretenida horneando unos cupcakes, cuando de repente escuchó un ruido que provenía desde el interior del horno. Pensó que eran los cupcakes que habían reventado, así que se inclinó para mirar a través del vidrio. No eran los cupcakes. Había una mano allí, ennegrecida por el fuego. Marisol dio un alarido y cerró la llave del gas. Y luego le llamó por celular a su marido, pero este no le contestó. ¿Qué diablos había sido eso? Comenzaba a sospechar que aquel horno estaba embrujado o algo similar. Sabía que podían ocurrir ciertas cosas, pues los objetos a veces quedan impregnados con la maldad o la energía de su antiguo dueño. Quizá el anterior propietario había sido un psicópata que cocinaba a sus víctimas en el horno, aunque la idea parecía un poco descabellada, pero no la descartaba. Volvió a llamar a su marido y tampoco tuvo respuesta. Esta chica, al borde de la histeria, se encerró en su dormitorio porque tenía miedo de volver a la cocina. En algún momento de aquella larga noche, se quedó dormida. Se despertó de golpe, pues escuchó un ruido abajo en la cocina. Había un olor a gas, y cuando esta mujer corrió rápidamente hacia la estufa para apagarla, se encontró un escenario bastante aterrador. Estaba su esposo con la cabeza metida en el horno. Al borde del llanto y de la histeria, volteó hacia su derecha y vio que había dejado una nota de suicidio. Los ruidos en el horno no me dejan en paz. Los he escuchado desde que lo instalé. No te dije nada porque no quería asustarte, pero he visto cosas dentro de ese horno. Parece ser que ese horno guarda muchos secretos. Me despido de ti, pues sé que nos volveremos a encontrar muy pronto. Eso fue lo que decía la nota suicida. Enloquecida por el dolor, se alejó de la casa y se perdió en la noche. Pasó un año y la casa quedó en venta, con todos los muebles dentro. Luego de este año, un agente inmobiliario se encontraba mostrándole la casa a una joven pareja, cuando sintieron un hedor proveniente del horno. Se acercaron lentamente, abrieron la puerta y allí estaba Marisol, ennegrecida y cocinada hasta la muerte. En un pueblo vivía un matrimonio muy feliz que se amaba como ningún otro. De aquella unión nació una pequeña que, conforme crecía, desarrollaba un amor enfermizo hacia su padre y un odio desmedido por su propia madre. Constantemente le decía a su padre que quería casarse con él y que deseaba la muerte de su madre para poder ser felices para siempre. La reacción del hombre era de enojo, por supuesto. No quería pensar en una situación similar, pero aquello no tardó mucho en cumplirse. Durante el funeral, el pobre hombre se hacía pedazos del dolor, mientras la niña trataba a toda costa de esconder una sonrisa diabólica que a duras penas podía contener, pues sus sueños estaban convirtiéndose en realidad. Parecía haber hecho un pacto con el diablo. Es que, ¿cómo es posible que tanta maldad albergue en una niña tan pequeña? Al pasar de los días, el hombre se sumía en una profunda depresión, pero no podía evitar notar que su pequeña mostraba total serenidad ante el hecho, animándolo en todo momento, sin saber que en realidad el buen ánimo de su hija
se debía a saber que su madre ya no estaba con ellos. El día de San Valentín llegó y la pequeña le pidió a su papá permiso para salir con sus amigas a jugar. Su padre le encargó un corazón de cerdo para la cena, pero cuando terminó de jugar, la carnicería ya estaba cerrada, así que tuvo la macabra idea de profanar la tumba de su madre y arrancarle el corazón. Así, tampoco dudó en comerlo durante la cena junto a su padre. Cuando se encontraba en su cama, la niña empezó a escuchar un susurro, una tenue y familiar voz. Parecía ir adentrándose en la casa, hasta en un punto en la que la niña alcanzó a escuchar: «Hija, devuélveme el corazón que me has robado». Junto con esta frase, las escaleras crujían, unos pasos se aproximaban a la entrada. La perilla de la puerta giraba lentamente hasta que la puerta se abrió. El espectro de la madre entró en la habitación, extendiendo su dedo hacia el corazón de la pequeña, que junto con un último suspiro de horror, dejó de latir. La pequeña había sido asesinada. Desde entonces se le ve vagar al espíritu de la mujer sin corazón. Algunos dicen que ataca a las niñas para saciar su sed de venganza. Otros, sin embargo, dicen que solamente la ven caminar por las calles, y así seguirá por toda una eternidad. Así que ya sabes, el próximo San Valentín debes tener mucho cuidado, pues podrías terminar como las víctimas de estas historias. Antes de ir a dormir, no olvides inspeccionar bien tu alcoba, pues alguien puede estar vigilándote mientras duermes. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like. Que tengan dulces pesadillas.